Oye, bueno, Bernardo, muchas gracias. Agradecerte nuevamente la invitación de Chile Suma. Además que eres el primer que tenemos invitado y ya electo constituyente, a pesar que tuvimos varios que ya están dentro de la constituyente. Y agradecerte la invitación, sobre todo de la mirada de Chile Suma, en la línea que tenemos de promover el emprendimiento. Y tú en ese sentido que eras como parte de los referentes de lo que es cuidar el emprendimiento y promoverlo desde la mirada hoy día de la constituyente. Y en ese sentido, la invitación, como te contaba Bernardo, era, aquí tenemos varios que son representantes o son dirigentes gremiales, sobre todo tenemos varias mujeres, particularmente de regiones, que ahí después ellas harán sus intervenciones para preguntarte y ver cómo ves el tema desde la constituyente. Entonces, pediste como dos cosas. Uno, si nos puedes contar unos minutos un poco más la interna de cómo entender un poco más, a lo mejor con una mirada más positiva, porque de repente desde la prensa pareciera que la verdad nosotros son puras malas noticias, pero si hay alguna línea de esperanza, pero que contarnos un poquito algo de la dinámica. Y después de tu mirada, yo sé que todavía entiendo, se ha avanzado muy poco desde los contenidos, pero del rol del Estado y el rol que pueda quedar plasmado en la constituyente, del rol subsidiario del Estado, ¿verdad? Que muchas veces se ha entendido como la retirada del Estado de todos los ámbitos, digamos, y con cierto recelo a lo público, que esa es una mirada de entender el rol subsidiario del Estado, y el otro, ¿no es cierto?, con una mirada tal vez más completa, más integral, que yo creo que ha faltado defenderla, digamos. ¿Y qué posibilidades ves tú en esa línea de desarrollo y también de tu mirada y poder compartir aquí con varias, sobre todo emprendedoras que hay de regiones, tu mirada desde la equidad territorial y cómo eso se puede plasmar dentro de la nueva Constitución de Chile? Así que nada, pues agradecerte y bueno, como siempre, Julia, todo tuyo, tú eres nuestra súper anfitriona para ir generando ojalá una posibilidad, Bernardo, de un poco más de diálogo, de que puedas también llevar una voz desde la mirada nuestra de Chile Suma hacia la constituyente. Gracias. Bueno, encantado, ¿no? Sí, gracias Bernardo por estar nuevamente acá, ahora en otra posición, lo cual a nosotros nos da tremendo placer para tener este canal de comunicación con ustedes y, como decía Cristian, saber un poco la interna de lo que está pasando, porque efectivamente todo lo que aparece en las noticias son muy alentadoras, quedan 8 meses y bueno, uno se angustia. Y por otro lado también esta mirada que dice Cristian, que tenemos muchas mujeres emprendedoras de regiones tan complicadas como por ejemplo la Araucanía, es una región compleja, pero también emprendedores de Santiago, tenemos Iván Zamorano, que también es otro emprendedor, es decir, de distintas partes está esta inquietud que tiene que ver con lo que uno ve, con lo que puede apreciar, por donde se informa, y por otro lado tu mirada interna, que esperemos que sea más alentadora, y ver cómo se está trabajando este tema territorial que yo creo que es fundamental y sobre todo del emprendimiento. Así que recuerden que recordarte que somos un grupo superemprendedores, un grupo íntimo, así que van a haber preguntas, la idea es que haya diálogo y vamos adelante, Bernardo. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo una pequeñísima o brevísima presentación, un poco para guiarme a mí, más bien, en la conversación. Pero debo confesarle que me interesa más oírlo a ustedes que oírme a mí, digamos. Así que yo espero pasar por un brochazo de los temas, digamos, y después poder conversar con ustedes y recibir las inquietudes y un poco lo que uno siente que lo que más tiene que hacer es justamente ser un vehículo de conexión, de comunicación, de poder transmitir a la convención, que naturalmente, como todas estas cosas políticas, bueno, yo nunca he estado en estas cosas, yo digo naturalmente, con toda patudez, se empiezan a enclaustrar, ¿no sé? A transformar en unos cuerpos que tienen vida propia y tienen un mundo propio y pasan a ser un planeta distinto, ¿no es cierto?, que el de los seres humanos reales. Y entonces me parece que es fundamental que tengamos estas otras conversaciones con ustedes y otros, digamos, porque es muy importante que esta constitución sea algo concreto, que no sea solamente el trabajo de un grupo aislado, ultra politizado, más como el que está en la convención. Voy entonces a compartir. Patricio, que autorizarme para ¿puedes compartir. dar para compartir? Mira, lo primero es comentarle un poco cómo yo veo el fenómeno general, ¿no es cierto?
y muy rápidamente un poco de historia. Si uno parte con Chile en 1820, Chile tuvo un desarrollo económico espectacular entre 1820 y 1915. O sea, hubo 100 años en que hubo en el fondo una economía de mercado, si uno lo pusiera en términos del lenguaje actual, y una apertura al comercio internacional, y Chile floreció. Y de ser un país que tenía un PIB, un producto por habitante per cápita, del 32% del de Estados Unidos, pasó a tener el 45% del de Estados Unidos, mientras Estados Unidos también crecía, ¿no sé? Crecía inmensamente, o muy rápidamente. Entonces fue un éxito increíble. Sin embargo, a partir de 1915 cambió el viento, ¿no es cierto? Y se empezó a aplicar a Chile una serie de políticas que podríamos llamar de economías mixtas, políticas de sustitución de exportaciones, cosa que uno hoy día oye de nuevo, ¿no? Esta idea de que hay que forzar la economía a producir valor agregado, entonces hay que tener industria, hay que tener productos complejos, y por supuesto que es mejor tener productos complejos, pero forzar a la economía a producir productos complejos la lleva a derrochar recursos, y eso es lo que pasó entonces en los siguientes casi 100 años, digamos, 80 años, que al final la economía cayó, independiente de que creciera o no respecto de Estados Unidos, que es como poner un parámetro respecto del mundo, ¿no? Decayó inmensamente en su PIB per cápita, hasta llegar al 20%, y después, de vuelta, economías, para simplificar, de mercado y con una apertura comercial, volvieron a que Chile, digamos, en torno más o menos al 2017, alcanzara de nuevo la misma relación con respecto a Estados Unidos que había tenido en 1915. O sea, recién en el 2017 recuperamos nuestro récord que habíamos logrado en 1915. Y llegamos a ser, si ustedes quieren, digamos, para ilustrar esto, tan ricos como 1915, en relación al resto del mundo, en relación a Estados Unidos. Entonces, comparándonos con Estados Unidos. Y entonces la gran pregunta es cómo sigue esta historia. Nosotros vamos a repetir la caída que tuvimos desde 1915, porque ya llegamos a nuestro récord y no vamos a ser capaces de seguir, de superar este récord y seguir desarrollándonos, o por el contrario, lo que todos deseamos, supongo, es quebrar este récord y seguir el camino al progreso. Y eso es un poco lo que nos estamos jugando. Estamos jugando en la discusión que tenemos sobre cuál es la sociedad que vamos a tener, más allá de la Constitución misma. Una parte de esta discusión es justamente la Constitución, pero obviamente hay mucho más que la Constitución en esta discusión. Si uno mira ahora cómo quedó la constituyente, esto es una constituyente, como todos saben, manifiestamente de izquierda. Más o menos la mitad de los constituyentes están de Fernando Atria, por poner un referente a la izquierda. Y entonces hay si digamos uno piensa en una línea o en una cláusula de la Constitución que provenga del mundo de Chile Vamos, para llegar a los 2/3 y ser aprobada, tiene que conseguir los de Chile Vamos, los centroizquierdas, que aquí dice sin domicilio, pero en realidad ese es el domicilio, no sé por qué está mal escrito eso, los independientes no neutrales, otros, los socialistas y el Frente Amplio y un poco más, ¿no? Por el contrario, si alguien de la lista del pueblo, de la extrema izquierda de la constituyente, quiere poner algo en la Constitución, necesita 2/3 y le basta llegar hasta los socialistas, más o menos, ¿no? Y un poquito más. Entonces, esa es más o menos la situación. Ahora, entonces, el desafío es pasar de un conjunto de slogans, un conjunto de prejuicios que existen en la constituyente al mundo real, concreto, donde podamos llegar a acuerdos que sean flexibles. Nadie va, o sea, yo creo que nadie esperaría una constitución que amarrara, digamos, la discusión política en un signo o en otro, ¿verdad? Sino que lo que queremos es una constitución al final que quepa de una, por decirlo, de una socialdemocracia a un capitalismo más
más extremo, digamos. Y después en las votaciones habrá mayoría y habrá senados, presidentes, ministros, etcétera, que llevarán al país dentro de ese rango. Pero tenemos también una fuerza, el oyente, que está fuera de ese juego, que es un grupo chavista, que tiene una idea revolucionaria, una idea populista, y una idea de la democracia muy distinta a la que yo concibo y la que concibe la centroizquierda y la que hemos vivido en estos años. Entonces, si uno ve la constituyente primero, siguiendo con este análisis, bueno, evidentemente el polo más de izquierda es la lista del pueblo, pero los constituyentes originales tienden a votar con la lista del pueblo. A eso suman una cantidad de, bueno, los del Partido Comunista y los del Chile Digno, que no son los del Frente Amplio, y los movimientos sociales. Entonces, ese grupo forma una mayoría. Y si uno ve las votaciones, la mayoría de las veces la lista del pueblo, aunando estas otras fuerzas que nombré, ha logrado la mayoría en la constituyente, que ha logrado derrotar entonces, por ejemplo, la mayor parte de las mociones del propio Frente Amplio. ¿Para qué decir la mayor parte de las mociones de la centroizquierda y para qué decir todas las mociones de Chile Vamos? La excepción fue el tema de la vicepresidencia, donde ahí la lista del pueblo se jugó porque no hubiera un mecanismo de elegir vicepresidente donde hubiera una pluralidad de fuerzas políticas en la vicepresidencia, sino que se jugó porque fueran todas elegidas por la mayoría, o sea, por ellos, y perdió por primera vez en una discusión importante. Ahora, el segundo grupo está formado por el Frente Amplio y el Partido Socialista, que están unidos, y que en definitiva el Frente Amplio es el que lleva el liderazgo, digamos, de la ejecución de la convención con el vicepresidente que se llama Jaime Baza, como muchos de ustedes deben saber. Después hay la zona de centroizquierda, es la zona más despoblada. Yo creo que la gran falla que yo percibo, la gran novedad que yo tuve, mejor dicho, cuando llegué a constituyente, porque más o menos la distribución uno la conocía antes, yo por lo menos, pero lo que la gran desilusión para mí fue que la centroizquierda no existía, estaba totalmente derretida, porque en el fondo la centroizquierda lo forman dos grupos. Un grupo es independientes no neutrales, que en su mayor parte vota hoy día con el Frente Amplio, ¿no? Y por otra parte está un grupo muy pequeño, donde está Arboe y dos PPD, Chaín solo, porque el otro que fue elegido en cupo de Metrocristiano era independiente y hoy día está en el Frente Amplio, era del Frente Amplio en realidad. Está algunos otros independientes, de manera que llegan como a 8, ¿no? Y si estira uno la cuerda pueden llegar a 12, pero en realidad son muy poquitos. Y no han tenido articulación ni posibilidad digamos, de levantar la voz. Y después está Chile Vamos. Entonces, ¿cuál ha sido el esfuerzo de la constituyente de Chile Vamos y de otros constituyentes de otras listas? Ha sido institucionalizar, porque la verdadera división que tuvimos el primer mes era entre dos grupos. Los que queríamos una convención que tuviera reglas democráticas, plurales, parecía un congreso, sí, las malas prácticas del congreso, pero que tuviera un sistema de debate, de votación, etcétera, etcétera, de que hubiera espacio para las minorías. Y por otra parte había un conjunto de constituyentes que son más bien de origen asambleísta, y la asamblea constituye en que no hay reglas, la asamblea va definiendo las reglas a lo largo que va funcionando, las minorías se aplastan, y no hay entonces espacio para trabajar en forma democrática. Yo diría que hemos ido avanzando, y la convención de un tipo de, entre consejo de curso y asamblea universitaria, ha ido mutando a una organización más republicana, digamos, ¿no es cierto?, y más democrática. Todavía le falta, hay una serie de cosas que ha habido una resistencia muy grande a imitar al Congreso o a los congresos del mundo
en cuanto a sus reglas, y yo creo que eso ha sido un tremendo error, porque habríamos adelantado muchísimo si hubiéramos asumido el reglamento de un Congreso, el sistema de asignaciones económicas de un Congreso, etcétera, etcétera, porque obviamente hay siglos de experiencia en los congresos, de cómo se hacen los debates, cómo se maneja una institución colegial, ¿no es cierto? Y cómo se da la palabra, y cómo se discuten las cosas, y cómo se trabajan las comisiones. El hecho de tratar de inventarlo todo ha puesto un escollo importante y una demora importante. Pero con todo es evidente que hoy día tenemos una convención mucho mejor que la primera semana. Así que hemos avanzado. ¿Qué es lo que nos falta? Fuera de terminar de reglamentar, de tener un sistema institucional con reglas. Y esto es súper importante porque, por ejemplo, es bien importante que haya espacio para discutir. Todavía hay suficiente espacio para poder construir en colectivo alguna ley o algún reglamento o alguna norma, como sí funciona en una Cámara de Diputados, en un Senado, en todas partes del mundo. Entonces, todavía falta en eso, y hay una comisión de reglamento, como algunos de ustedes deben saber, que está empezando a redactar el reglamento, y deberíamos tener la próxima semana un primer borrador, y durante agosto, septiembre, se deberá definir el reglamento, que es bien importante. Por otra parte, lo segundo que nos falta, además de institucionalizar y poner más reglas, es el tema de la tolerancia. O sea, tenemos un germen importante en la Convención de falta de tolerancia, de considerar de que hay constituyentes buenos y constituyentes malos. ¿Y quiénes son los malos? Los malos son los de Chile Vamos y los de centro izquierda. Todo aquel que huele a concertación es peor todavía que los de Chile Vamos. Y eso yo creo que es profundamente equivocado, porque evidentemente todos fuimos elegidos, todos tenemos el mismo derecho a participar, todos tenemos nuestra idea equivocada o acertada, y todos tenemos que tener entonces participación activa, y no hay nadie que pueda arrogarse una superioridad moral, que es lo que insisto hoy día. O sea, la sensación de que hay unos, como digo, que son buenos y que son malos. Creo que en eso la presidenta Loncón, que es un tremendo éxito histórico de la convención, el tener una presidenta mapuche es obviamente un hecho histórico y que es positivo, pero su acción, digamos, desgraciadamente le ha faltado ser menos comprometida con su agenda y más comprometida con su cargo. Y entonces eso ha significado que ella todo el tiempo está diciendo, bueno, el sector del privilegio, que es el sector de la concentración, del sector de Chile Vamos. Bueno, con ese sistema ella ha ido dando piso a las cabezas más calientes para que lleguen a la discusión de la convención con más agresividad. Y yo creo que ese es un camino equivocado. Entonces, tenemos que sacar el tema de que las personas valen por su identidad. Y eso es hoy día lo que la forma como está organizada la convención. Cuando alguien de Lista del Pueblo propone una norma, toda la Lista del Pueblo vota por ella. Si es del Frente Amplio, todo el Frente Amplio vota por ella. Si es de la centroizquierda, los poquitos de centroizquierda votan por ella. Si es de Chile Vamos, vota Chile Vamos. El caso más extremo, para ponerle el ejemplo, fue una indicación que hicimos nosotros, que es divertida. Decía, tal cosa se verá en el siguiente día. Entonces los abogados dijeron, no, es que tiene que decir el siguiente día de sesión, porque no todos los días hay plenario. Bueno, rechazado. ¿Por qué? Porque lo había planteado Chile Vamos. O sea, nadie siquiera leyó. Entonces, eso yo creo que es una mala fórmula, y eso hay que cambiar. Ahora, con todo, como te digo, estamos más ordenados. Ahora estamos en un conflicto por el tema de las asignaciones, que son los sueldos, sino que son los gastos que tienen derecho los convencionales, y la idea de subirlo al triple, casi al triple de lo que está considerado en el presupuesto. Nosotros estamos en contra. Bueno, podemos, si quieren, hablar del tema de las asignaciones después, porque es un tema bien interno, pero que tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la imagen de la convención y con la capacidad de generar leyes que sean, en este caso, una disposición interna, pero en fin, normas que sean que tengan realismo o no. Bueno, ahora, ¿qué es lo que uno... pasemos al tema del emprendimiento, ¿no? Todavía, como decías tú, no ha habido planteamientos de constitución, ni ideas, ni nada, más que conversaciones de pasillo muy a la pasada, porque todavía
todavía estamos en el tema de cómo definir las reglas internas. Yo espero que esto no entre, no se pueda entrar en mayor materia antes de octubre, y probablemente la elección presidencial haga atrasar más este proceso en definitiva. Se va a entrar en materia, pero al final yo creo que la discusión misma no se va a dar hasta después de la elección presidencial. Pero puede que me equivoque y se vean, o sea, mi percepción. Sin perjuicio, eso va a partir, diría yo, en octubre. Y aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son, digamos, las preocupaciones que yo como emprendedor tengo? Primero, el derecho de propiedad. Porque el derecho de propiedad hay una duda ahí respecto a si va a incluir o no la protección de los contratos, las concesiones. Hoy día el derecho de propiedad protege la propiedad misma, si soy dueño de mi casa, estoy protegido. Pero también soy protegido si yo tengo un contrato de arriendo, por ejemplo, y he arrendado mi propiedad, el Estado no puede venir y decirme, sabe que usted la arrendó muy caro, así que le voy a cambiar el canon de arriendo. O, por ejemplo, si yo tengo una concesión minera, acuícola, de un kiosco en un parque nacional, o de agua, o de una concesión de infraestructura, de carretera, o de servicio de agua potable, lo que sea, esa concesión también está protegida por la propiedad privada. Pero hay voces en la constituyente que no están de acuerdo con eso, que quieren que la propiedad protegida sea solamente el bien físico y no lo que se deriva del bien, como son los derechos que emanan de los contratos. Y también hay quienes dicen que, Fernando Atria, entre otros, tiene que haber los derechos sociales tienen que estar sobre el derecho de propiedad. Y eso hay que discutir bien qué significa, porque podría significar que, qué sé yo, en el caso de la vivienda, por ejemplo, que es el ejemplo que uno usa, el Estado podría cambiar el uso del suelo arbitrariamente a un terreno para construir viviendas sociales, y con eso bajarle el precio, porque podría establecer que ese es su uso único, entonces podría bajarle el precio a un valor de un terreno que alguien tenga. Entonces ahí es complicado. Y el otro tema del derecho de propiedad es el tema de la indemnización. Aquí va a haber derecho de propiedad de todas maneras, va a haber un sistema de indemnización en caso de expropiación, pero lo que hoy día establece la Constitución, digamos, es que es a valor de mercado, el valor comercial, ¿cierto? Y eso hay voces que quieren cambiar eso, y quieren, en definitiva, que la misma ley de expropiación establezca el valor, que puede no ser el valor de mercado. Y también tampoco quieren que se establezca en la Constitución lo que dice hoy día, que es que se pague a valor de mercado. Veo que hay una pregunta, no sé, Julia, si contestarla al tiro o mejor, no, las vamos a dejar hacia el final. Yo voy tomando nota en orden de los que van a preguntar. Perfecto. Después, bueno, hay un tema de discusión respecto de cuáles van a ser las normas en materia de disciplina fiscal, si se va a continuar que el presidente tiene la iniciativa de gasto, el gobierno en definitiva tiene la iniciativa de gasto, o cada diputado y senador puede hacer los gastos que quiera, puede pedirle al Estado que haga gastos que quiera, lo cual obviamente hay un problema de eficiencia, un problema de control del gasto, en fin, pero eso lo vamos a tratar después si les interesa o no, pero al final, si el Estado se desboca, digamos, nos vamos a terminar con un impuesto horroroso. Y con una tasa de interés muy alta, porque vamos a tener un déficit fiscal muy grande que se va a cubrir con deuda, y cuando el Estado se endeuda mucho, sube la tasa de interés. Y esa tasa de interés la terminamos pagando todos los emprendedores, todas las empresas y todas las personas con sus créditos de consumo y sus créditos hipotecarios. Tercero, hay un tema muy importante, que yo hoy día leía, por ejemplo, la entrevista del constituyente comunista Barraza, que dirige la bancada comunista, y él decía, mira, hay que eliminar de la Constitución una norma que establece que el Estado no puede discriminar a favor de sí mismo. Hoy día, si el Estado quiere tener una empresa estatal, la puede tener, pero tiene que competir en igualdad de condiciones con el resto. Y ellos quieren eliminar eso. Y hay muchos otros que quieren eliminar eso. Eso es bastante grave, por ejemplo, para los emprendedores, porque competir contra una empresa del Estado que además tenga ventajas, ¿no es cierto?, que no esté obligada a cumplir las mismas exigencias, normas que las empresas privadas, es competir amarrado a mano, digamos. Entonces, eso es muy complicado. Y también existe una discusión si establecer o no áreas exclusivas de participación estatal en la economía, que obviamente dejarían fuera a la empresa privada. Enseguida está el tema de la sindicalización obligatoria, aunque la OIT está muy en contra de eso, así que eso va a costar que quede. Y el tema de la negociación por área. Hoy día la negociación colectiva es de cada trabajador en su sindicato, bueno, desde luego individualmente, pero también cada trabajador y a su sindicato o su grupo de negociación con su empresa.
y hay la intención de fijar en la Constitución, cosa que sería bastante equivocado porque no es un tema de Constitución, ¿verdad? La negociación por área. Eso significa, ¿no es cierto?, que para todos los maestros de todas las constructoras, de todos los carpinteros de las constructoras de todo Chile, digamos, van a negociar como un solo sindicato y van a fijar un precio, un salario, o condiciones laborales para todos. Y así sucesivamente con cada uno de los tipos de trabajo. Eso es una cosa que viene muy bien, muy de la mano de la industria antigua, digamos, ¿no es cierto?, donde había grandes cantidades de obreros que hacían más o menos lo mismo, todos movían una palanca de la derecha a la izquierda para caricaturizar, y entonces era más posible igualar los trabajos. Hoy día eso es muy difícil, porque en realidad los trabajos son muy distintos, y nadie puede pensar que alguien en una pyme o en una empresa emergente va a hacer lo mismo que en una empresa grande, y ni siquiera entre dos empresas emergentes las personas hacen lo mismo, o dos pymes o dos empresas grandes las personas hacen el mismo trabajo y tienen la misma productividad y las empresas tienen las mismas condiciones para pagar o establecer beneficios a los trabajadores. Y eso al final lo que hace es tender a generar aumentos de precio y un gran cartel, ¿cierto? Porque al final terminan haciendo de que las empresas terminen poniéndose de acuerdo también con vender los productos, porque al final les van fijando los costos y van quedando menos espacio para competir. Yo creo que es una idea muy equivocada, muy de 1950, digamos, pero en fin, está ahí. Y después está el tema de los derechos sociales. Evidentemente vamos a salir con derechos sociales más potentes, más exigibles, hay un déficit ahí en la Constitución, pero es importante que mantenga la libertad de elegir, y eso está muy cuestionado. Por ejemplo, salud. Hay un buen lote de constituyentes que están porque todo el 7% de cotización vaya al Estado y todos estemos obligados a atendernos en FONASA, o sea, atendernos en el servicio público. Eso sería no solo quitarnos el 7%, sino que además sería quitarnos el derecho a elegir. Y también sería quitarle a los FONASA el derecho a elegir. Hoy día, de los 10 millones de prestaciones que tienen las clínicas privadas, 4 millones son a clientes FONASA, a pacientes FONASA. O sea, son gente de FONASA que tiene libre elección, que elige ir a la clínica Dávila, por decir aquí en Santiago, en vez de ir a un hospital público. Eso también se eliminaría al eliminar el Estado elegir y hacer este plan único, estatal, forzoso y obligatorio. Y dejaría más fuera, entonces, de los derechos sociales, leas educación, eso incluye los colegios subvencionados, de salud, de pensiones, etcétera. Incluso hay algunos dicen de vivienda, la participación de los privados. Y eso obviamente achicaría el espacio para tener el negocio, emprendimiento, qué sé yo, eliminaría más la creatividad del sector privado para generar valor en estas áreas. Y generaría un tremendo problema para el Estado, además, que tendría que hacerse cargo de un montón de pacientes, un montón de alumnos, un montón de necesidades de vivienda que hoy día tiene, digamos, de alguna forma subcontratados, por así decir, con el sector privado. Y después está un tema de la discusión del Banco Central, si sigue siendo autónomo o no, y si se mantiene como una autonomía efectiva. Lo que es importante, porque al final la tarea del Banco Central es una tarea muy técnica, es cuidar que la inflación no coma nuestros ingresos, nuestros sueldos, y por tanto es fundamental que sea independiente y que esté lejos de toda norma política. Bueno, eso es más o menos lo que yo quería contarles, en cómo veo yo cuáles son los temas de preocupación y de discusión que van a tener que ver con el tema emprendimiento, además de toda la estructura política y todo el resto de la Constitución. Así que quedo abierto a lo que ustedes quieran comentarme, transmitirme, y con las orejas bien abiertas. Muchas gracias, Bernardo. Muy interesante lo que está pasando, todo lo que es las tendencias, los riesgos que se pueden correr. Pero vamos a partir con el debate o con las preguntas. Recuerden que esto es un espacio íntimo, así que no tengan problemas en preguntar, hay que sacarse las dudas, hay que transmitirles las dudas que tenemos a Bernardo para que sea de alguna manera nuestro representante emprendedor, digamos, dentro de este constituyente. Rafael, prende tu micrófono y eso. Muy bien. Hola Bernardo, muchas gracias por la exposición. Te quería preguntar, tú hablaste de que probablemente el trabajo de la convención se iba a paralizar o se iba a paralizar al momento de la campaña presidencial de elecciones.
Me pregunto si ustedes como grupo moderado, digamos así, lo que hablaste, Chile Vamos, los independientes no neutrales, todo ese grupo que forman, no sé, 60, 65, 70 personas, han pensado, se han puesto los dos escenarios del resultado de la elección, es decir, si llega a ganar Boric, digamos, puede que el resto de los constituyentes van a pasar por encima y nunca más les van a conversar. Por otro lado, si llegara a ganar Sichel, probablemente se atrincherarían, no sé si está bien dicha la palabra, para hacerle la guerra al resto de los convencionales y en definitiva para mandar un mensaje al país de que ellos no van a aceptar el gobierno de centro derecha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están evaluando ese escenario? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, yo creo que todavía, digamos, la elección va a abrir mucho incógnitas durante el periodo de la elección y después. Uno tiene la sensación también de que hay una ventana de oportunidad, digamos, de que en el fondo, aquí hay una lista del pueblo, como te digo, que es bien chavista, digamos, ¿no es cierto?, en el sentido de bien de calle, bien de protesta popular, bien de manifestación, bien y que tiene la sensación, o le gustaría que esta convención gobernara, digamos, ¿cierto?, y se sienten que esta convención es más legítima que nadie, desconoce el Congreso, desconoce todo, ¿no? Pero por otra parte, la esperanza que el Frente Amplio, todo esto entre la confianza aquí, ¿no?, que el Frente Amplio, que yo lo veo como dividido en dos grupos, digamos, ¿no es cierto?, un grupo que es también asambleísta por su origen universitario, digamos, ¿no es cierto?, porque ahí está su mundo, digamos, y otro grupo que es más institucional, por ponerle, termine por darse cuenta que si quiere gobernar, si quiere dar alguna idea de que es capaz de gobernar, que es capaz de dar gobernabilidad, tenga que irse a un mundo más institucional. Y ese mundo más institucional pasa por supuesto que no pasa por hacer una constitución, digamos, digamos, liberal como la que a mí me gustaría hacer si estuviera solo la convención, pero sino que, así que va a ser una constitución con los elementos de izquierda que ellos defienden, digamos, ¿no es cierto?, pero por lo menos va a ser una constitución más conversada y menos extrema que la que le gustaría a la lista del pueblo. Esa es como la esperanza, ¿no es cierto? Ahora, obviamente depende de quién gane, eso puede ser bien distinto. Marcelo, ¿estás ahí para tu pregunta? Y también invitamos a los empresarios y empresarios de regiones que hagan sus consultas. Rafael, si tú puedes sacar tu manito también ya la sacaste, perfecto. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes y gracias por la exposición. Me preocupa bastante lo que hoy en día, la capacidad que pudiera tener el Estado desde el punto de vista de la figura de la expropiación, o si ustedes quieren también, nacionalización, ¿no? Es preocupante porque pienso en grandes fondos de pensiones, por ejemplo, y sobre todo también lo que dice en relación con el derecho a propiedad, que intelectual me refiero, ¿no? Que hoy en día también es una posibilidad de potencia tremenda para la gente del emprendimiento, porque le permite también poder aspirar, ¿no es cierto?, a productos de buena calidad, a poder asociarse internacionalmente con otras marcas. Entonces, también veo un poco la preocupación ahí del Estado en esa perspectiva, ¿no? Era un poco eso. Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante, Marcelo, porque efectivamente hay otro tema que yo lo veo muy claro y ustedes lo deben estar sintiendo y además tomando decisiones en torno a eso, ¿no? Que esto de la Constitución, sobre todo el grado de incertidumbre que genera este proceso, porque es tan abierto el resultado, obviamente detiene las inversiones, ¿no es cierto? Y obviamente hace pensar 3 veces hacer cada cosa. Entonces es muy importante que ojalá la convención se apurara, ¿no es cierto?, hiciera el capítulo económico. En la Constitución no hay algo que se llame capítulo económico, pero vamos a simplificar, lo hiciera cuanto antes, para generar las certezas. Pero eso se ve entrampado, porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, en medio de una campaña presidencial parlamentaria, sería un contrasentido tratar de llegar a un acuerdo en un tema tan importante como económico, donde hay unas diferencias enormes, donde no cuesta nada transformarlo en banderas para ganar votos, digamos, ¿no es cierto?, y no lleguemos a buen puerto. Pero sí, ese es un tema que es bien importante, porque
en la convención, además, hay mucho de idealismo, ¿no? Hay un muy buen ambiente humano, a excepción del problema que ha habido con Jorge Arancibia y la constituyente Rinconado, qué sé yo. En el resto hay un muy buen ambiente humano, pero sí mucha ilusión, ¿no? O sea, mucho idea. Por ejemplo, digamos, decir, sabe que tenemos que detener la plantación de bosque, la explotación de minería y la de salmones, cosas que se han dicho ahí en el Pleno, ¿no? Hasta que no terminemos la Constitución. Bueno, pero imagínense el desastre que significa eso. O sea, eso es una cosa de loco. Entonces, entonces hay como mucha sensación todavía, yo creo que falta. Yo espero que las comisiones uno pueda ir aterrizando la discusión y llevándola al mundo concreto, ¿no? Donde las cosas no son blanco y negro y donde no se pueden tomar sí, decisiones tan arbitrarias. Pero eso falta. Y en el tema de las expropiaciones también va a estar el tema de los ahorros previsionales. Y ahí hay voces como Fernando Ate que son partidarios efectivamente de que los ahorros previsionales pasan al Estado. Y eso obviamente sería una expropiación, una confiscación tremenda para todos los que tenemos ahorros ahí, todos los que tenemos cuentas, digamos, ¿no es cierto?, en la AFP. Pero además, incluso si es que los ahorros siguen siendo propiedad nuestra nominal, de cada uno de los afiliados, pero la administradora es estatal, único y obligatorio, esto es poner el gato a cargo de la carnicería, porque no hay ninguna forma de asegurarse que el Estado no va a terminar usando esos fondos para sus propios fines. Piensen ustedes que uno puede decir, oye, todos los fondos son propiedad de los afiliados, nadie los puede tocar, pero el administrador va a ser el Estado. Y el Estado puede hacer al día siguiente, voy a simplificar y caracterizar, lo que hace el Estado es que compra puros bonos del Estado, y entonces financia todo el gasto estatal populista que se quiere. Al final nosotros nos vamos a enterar, digamos, el día que jubilemos, que tenemos mucho menos rentabilidad de la que podríamos haber tenido, si es que el Estado no llega a pagar. Pero los fondos siguieron siendo nuestros y los políticos se faenaron los mates igual. Entonces, hay muchas maneras de cómo confiscarlo. Por eso el hecho de que haya un administrador estatal obligatorio, no voluntario, como debería ser, y habiendo otros administradores privados, por consiguiente, para elegir, es un problema. Y el otro problema que tiene es que, y yo siento que los economistas no lo han transmitido esto, es que si uno saca de la economía chilena esa enorme cantidad de ahorros, genera un trastorno feroz. O sea, nosotros hemos visto cómo con los retiros ya subió la tasa de interés y subió la inflación, ¿no es cierto? Subió la tasa de interés en los créditos hipotecarios en forma importante, porque al final son las AFP las que financian a los bancos, que a su vez dan los créditos hipotecarios. Por eso el crédito hipotecario en Chile están a tan largo plazo y a tasas tan bajas, mucho más bajas que el resto de los países equivalentes. Pero eso se acaba si las AFP dejan de invertir en el mercado de capital y se ponen a construir, digamos, viviendas sociales o se ponen a financiar el déficit del Estado o a hacer productos de valor agregado, digamos, no sé, a cualquier otro uso. Entonces, si uno retira y pasa al Estado los fondos, ¿cierto?, y el Estado no los invierte en el mercado de capitales, vamos a tener tasa de interés muchísimo más alta para todas las pymes, para todos los créditos de consumo, para todos los créditos hipotecarios, para todas las empresas grandes. Por otra parte, si el Estado es el único administrador de los fondos, imagínense quién fija la tasa de interés. Imagínense el poder económico que significa tener 200.000 millones de dólares y ser el único administrador. Es un monopolio feroz. Entonces, esto tiene un efecto, además, no solo sobre la propiedad de cada uno, sino sobre la economía, que es muy serio. Gracias, Bernardo. Francisco Vergara. Hola, gracias, Julia. Bernardo, un gusto poder conversar contigo. Mi consulta apunta a que si tú crees que en la convención hay un espíritu más bien de cómo va a terminar esto finalmente, de terminar pasando la aplanadora a toda la derecha en el sentido de que no van a admitir o no van a permitir ninguna moción de Chile Vamos. Si eso llegara a pasar, para lo que
sería el plebiscito de salida, ¿tú crees de que podría perdurar una constitución que excluya totalmente a una parte tan importante de la sociedad, que sería toda la derecha, toda la centro-derecha, incluso sectores importantes de la centro-izquierda? Esa es la pregunta, gracias. Bueno, gracias, Francisco. Yo creo que eso sería muy malo. Yo te advierto que esto, hoy día la sensación es esa, ¿no? Y la sensación es esa respecto de la centroizquierda. Nosotros hemos hecho mucho contacto, hemos votado para tratar de entregarle cupos, por ejemplo, en las comisiones a la gente de centroizquierda que no tiene los votos para eso, incluso para la vicepresidencia. Y ellos me dicen a mí, oye, mira, nosotros estamos asustados, no nos atrevemos a hablar. Esa es la sensación. Entonces, bueno, eso obviamente estamos en el principio, todavía queda un proceso, yo espero que el proceso obviamente mejore, y creo que algo va a mejorar, porque al final esto es como echar a un curso nuevo, bueno, la gente se va conociendo y se va volviendo menos agresiva, ¿no? Yo creo que lo que sería malo es que una constitución muy partidista, me refiero muy de un lado, digamos, no va a durar, ¿no es cierto? Porque al final las votaciones van cambiando, y entonces va a haber que cambiar la constitución más adelante, ¿no? Porque en el fondo no va a perdurar una constitución que tiene un porcentaje grande del país en contra. Yo creo que la constituyente quedó bien representada en el sentido que tiene un montón de gente distinta, que viene de distintas experiencias, mundos, etcétera, intereses, etcétera, etcétera. Eso es muy valioso, porque obviamente genera una diversidad mucho mayor que cualquier otra instancia política. Pero tiene también una sobrerepresentación de las causas, de causas específicas, ¿no? Porque al final, si tú miras la centroizquierda, por ejemplo, la centroizquierda tiene una cantidad de gobernadores importantes, tiene una buena posibilidad con candidatas presidenciales, en fin, nadie diría que está reducida a 8 de 155, digamos. Eso no es la representación. Bueno, es verdad que el Partido Socialista se dividió y parte de ese grupo también, sumemos el Partido Socialista, digamos, y algunos otros más, ya a 30 de 155. Yo creo que ciertamente la centroizquierda es más que un 20%, ¿no? Entonces yo creo que eso sería una pena, sería un acto de soberbia de los constituyentes y correría mucho riesgo. Al final, yo creo que es muy difícil que la Constitución se rechace en el plebiscito de salida. Yo no me quiero ni siquiera ni poner en esa posibilidad. Pero sí, si no queda buena, va a haber que cambiarla. En Colombia, la Constitución, que no tuvo para nada esta radicalización, la constituyente allá, pero sí quedó una constitución con muchos defectos y hubo que cambiarla entera a los 10 años porque el país tuvo un exceso de gasto público horroroso. Y eso que ahí, como digo, no había el componente ideológico que hay acá. Gracias, Bernardo. Juan Nieto, y después viene Jaime, Rodrigo, Ángela, y Elizabeth, que quería hacer también, que nos había indicado ayer que quería hacer una consulta. Juan. Gracias, Julia. Bernardo, hola. Tuve el gusto de recibir un panfleto tuyo en Tabancura con las gualtatas antes. Estabas haciendo calle, así que fue grato que eso funcionó de alguna manera. Mira, el tema mío es el tema de las concesiones. Yo trabajo en el Ministerio de Obras Públicas en concesiones. Entonces, se está dando el derecho a propiedad de las concesiones. Se produce la paradoja, el arribo de las inversiones chinas en varios sectores de la economía, hospitales, carreteras, el 5G, la electricidad, embalse, de una dictadura política y una capitalista en la economía como el caso de los chinos. ¿Cómo es la llegada de esto? Como por ejemplo también el caso de Enel, que compró Endesa, ¿cierto? Y es una empresa estatal italiana. Entonces, ¿cómo se está viendo eso de la paradoja, digamos, de que de alguna manera empresas estatales, sobre todo en el tema del mundo comunista, esté comprándose el país, digamos? ¿Cómo eso va a estar relacionado con el derecho a la propiedad y todo eso? Bueno, Juan, yo creo que es un tremendo tema, un tema muy, muy difícil, porque yo creo que es distinto. O sea, si uno tiene una empresa, aunque tenga participación estatal, pero que se rige, digamos, por normas de mercado, por ejemplo, si está abierta la bolsa, si tiene otros inversionistas, qué sé yo, como me parece que en él, pero no estoy convencido, no estoy seguro, pero bueno, uno está frente a un inversionista, digamos, más parecido a un inversionista privado normal, digamos, ¿no es cierto? En el caso de la empresa china es un poco distinto, uno tiene la sensación de que son empresas o directamente estatales o cuasi estatales
y donde la intervención política puede ser muy decisiva. Entonces, ahí yo creo que es un tema que hay que discutir, ¿no? Y yo tengo la sensación que hay ciertas cosas que no deberían caer en manos de una potencia extranjera, ¿no? Porque al final yo puedo tener aquí, no sé, General Electric, digamos, pero General Electric es una empresa, tiene accionistas de todas partes del mundo, al final no responde al gobierno americano de forma automática, ¿no? Entonces, no sé, el 5G, los pasaportes, yo creo que es complicado también que haya una empresa que pueda tener la información digital o la información, no sé cómo ponerle, de identidad, digamos, de todos los chilenos. Así que yo creo que eso es un tema que hay que ver. Hay que ver hasta qué límite se le pone y qué grado de integración también se acepta. Gracias, Bernardo. Jaime. Hola, Jaime. ¿Qué tal, Bernardo? Oye, mira, en mi caso, como empresario, nos preocupa a nosotros, a muchos he hablado con muchos colegas cine, es, digamos, el tema de la libertad de emprendimiento, el tema que una contribución muy de izquierda tenga parámetros como los que hay en Venezuela, como que en Argentina, donde tiene el dinero, inflaciones grandes, donde está como que están en contra de los empresarios de estos gobiernos. Entonces, hay muchos emprendedores preocupados, muchos emprendedores que se quieren ir de Chile, hay muchos empresarios que dicen, me voy a ir a mi país, ¿qué pasa esto? Entonces, hay como mucha preocupación en el mundo del emprendedor pequeño, mediano. Entonces, eso es lo que no sé cómo aterrizar estas preocupaciones que hay en el club. Mira, no te pude oír demasiado bien, ¿sí? Pero entendí que que tú veías que había mucha preocupación por cómo va a salir en términos económicos de esta constitución de muchos emprendedores, y con toda razón. Creo que aquí nos estamos jugando un poco el futuro, lo veíamos en el primer gráfico de la presentación, ¿no? No sé si te voy a contestar porque no sé si oí todo lo que tú transmitiste bien, pero yo creo que el resultado al final de la Constitución va a ser la mezcla de lo que se trabaje en la Convención. Y ahí lo que yo personalmente voy a hacer es tratar de lograr las mejores normas posibles, las más realistas, las más concretas, las más con más sentido común, en el trabajo de las comisiones y en el trabajo más uno a uno, más que los grandes discursos que se dan en el Pleno, que no sirven para mucho, que son como para la galería, por así decirlo, ¿cierto? Es la combinación de lo que se pueda trabajar en la Convención, con los constituyentes, junto a la centroizquierda y junto a otras personas que puedan ser, digamos, de posiciones más razonables y aterrizadas, y por otra parte, con lo que resulte de la presión de los ciudadanos. Yo creo que la presión de los ciudadanos va a ser muy importante, y la presión es de los gremios, la presión de los dueños de los padres, por ejemplo, de los colegios subvencionados, a los cuales quieren eliminar, que están en la CONFEPA, la presión de los dueños de los derechos de agua. Por supuesto que el agua es un tema a solucionar, que debe ser un derecho humano, las personas tienen que tener prioridad, eso estamos de acuerdo, pero de alguna forma tiene que haber alguna forma de garantizar el uso del agua pasado el consumo humano, satisfecho el consumo humano, para que haya inversiones para poder cuidar el agua y para que se pueda funcionar en la agricultura, en la industria, en todas partes, ¿cierto? Entonces, yo creo que los que estén preocupados no tienen que preocuparse, sino que tienen que ocuparse. Y para ocuparse hay que ir a los gremios, hay que estar en el debate público, hay que movilizarse, digamos, ¿cierto? Porque al final es la presión, en el buen sentido, de los intereses legítimos del país real, son los que van a influir enormemente sobre el resultado. Así que esa es mi invitación. Tienen que estar los que estén preocupados, tienen que meterse en los gremios, tienen que meterse en las asociaciones, tienen que escribir, tienen que mandar cartas, tienen que participar, digamos, porque si no, esta constitución puede ser determinada por un grupo muy pequeño que no representa en realidad el país de verdad. El país de verdad es un país que tiene una serie de injusticias, de falencias, de carencias, de cosas que solucionar, un Estado que no funciona mucho, una clase política que se
se trabó, ¿no es cierto? Pero al final todos queremos progreso, queremos libertad, queremos desarrollo, queremos seguir trabajando, qué sé yo, y no queremos locuras. Entonces yo creo que eso es, hay que estar ahí en la calle, digamos, no en la calle física, pero en la calle de la opinión pública, digamos, ¿no es cierto? Y en los gremios para que esto se enderece. Gracias, Bernardo. No La sé si palabra eso la tiene te responde, porque... Jaime, ¿dónde estás? Se desapareció Jaime, pero si tiene alguna duda lo puede escribir o le podemos nuevamente dar la palabra. Rodrigo, tú tienes ahora el micrófono abierto. Sí, hola Bernardo, ¿cómo está ahí? Hola. Y qué bueno que hayáis salido, te tuvimos y nos dejaste muy bien impresionados con Qué bueno. acá. Oye, déjame ver si me alcanzo a explicar bien. Lo que me gustaría a mí es escuchar algún tipo de análisis crítico del comportamiento de tanto propio, diría yo, autocrítico. Es re difícil juzgar de lejos, como tú tenés la película y uno no tiene los ojos, pero da la impresión que esta cuestión se ve de afuera como una guerra de guerrillas y que falta alta política. Lo único que le he escuchado yo mensajes sensatos del grupo de la derecha es a Bernardo de la Maza, que ni siquiera se define, es como Sichel, ni siquiera se define de derecha, un poco más optimista, con un mensaje quizás más de la vieja concertación. ¿Hay alta política ahí o no? ¿Ahí están los apropiados? Porque si mandan a la Marinovich a negociar, yo creo que les va a ir mal. O da la impresión que les podría ir mal. Entonces, ¿cómo están ustedes escogiendo la estrategia? Porque lo que tú dijiste tiene pocas probabilidades de pasar. O sea, tú acabo de entender casi como una arenga de salgan a defender afuera a los dueños de colegios particulares y todo, y yo me empiezo a imaginar un país que se empieza a incendiar cada vez más, cuando da la impresión que lo que necesitamos son buenos políticos ahí a la larga, que puedan tender los puentes, no sé, pues me acuerdo de Benninger, me acuerdo de Enrique Correa, de Enrique Kraus, gente que pudiera, lo que le he escuchado a la centroizquierda suena razonable, incluso alguna gente de la lista de independientes no neutrales, que tú los marcaste ahí, o se dio a entender como gente posible de llegar a acuerdo, no creo que muchos de esos no creo que vayan a lograr los 2/3 para eliminar el derecho a propiedad, no veo a la centroizquierda en esa parada, digamos. Pero la pregunta es, ¿hay algo así como una estrategia y algo distinto de llamar a los medios a salir, por ejemplo, articular a todos los emprendedores que son transversales, que son 1.900.000? Hay gremios, la SECH, Starbucks, que está relacionado con Boric también, en el sentido de que el dueño Notco está apoyando a Boric. Hay puentes transversales, pero da la impresión que, como de afuera no se ve nada y esto es una caja negra, no sé si hay algo en ese sentido. O al final aquí se trata de levantar como la típica campaña al terror típica de la derecha y el Chilezuela y apoyarse solo en ese tipo de estrategia que a mi juicio sería como más burda. Mira, a ver, yo creo que nadie, varias cosas. Yo no he dicho ni veo que nadie esté por eliminar el derecho de propiedad. Lo que yo le he leído y he conversado con Atria, he conversado con gente del Frente Amplio, es que ellos quieren cambiar el sistema de indemnizaciones a un sistema más malo y quieren que no se cubra los derechos de propiedad de los contratos. Que no estén cubiertos los contratos por derechos de propiedad. Pero nadie está pensando en una estatización tipo Allende, así, yo no he visto eso. Lo central, no, pero lo central, a lo mejor entendí mal de tu primer punto ahí respecto de la problemática. Pero sí es cierto que un derecho de propiedad que no tiene indemnización bien establecida es un derecho de propiedad más débil. Y si no se cubren los contratos, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo bien concreto. El Frente Amplio tiene un proyecto de ley que quedó en el congelador por
el levantamiento del 18 de octubre, pero que lo habían presentado justamente en octubre, que establecía una tasa de arriendo máxima para las propiedades en Santiago. Bueno, eso es inconstitucional hoy día, porque el derecho de propiedad establece que los contratos que yo firme entre dos partes privadas, digamos, arrendador y arrendatario, están cubiertos. Con un derecho de propiedad que no cubre eso, el Estado sí puede fijar la tasa de arriendo. Es una cosa bien, bien concreta, ¿no? Entonces, ahora, eso es derecho de propiedad. Ahora vamos a lo otro. Yo diría que esto es bien difícil, porque aquí no estamos hablando de la concertación. Aquí no estamos hablando de que haya un Bennick, un Elwin, ni siquiera gente que tenga experiencia en el trabajo parlamentario. O sea, por ejemplo, para darte una idea, el más odiado de la convención es Arboe. El segundo más odiado es Chaín. El tercero la Tere Marinovich y el cuarto la Marcela Cubillo. Entonces, aquí esto es totalmente distinto. Yo no viví ninguno de los procesos políticos, porque nunca he sido candidato, nunca he estado en política, en nada, así que no puedo hacer una comparación, digamos, vivencial, digamos, pero sí puedo lo que uno leyó, digamos. Esto es totalmente distinto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo echo de menos de que no haya ni los Benninger, ni a un lado ni a otro, digamos, ¿cierto? Pero esto es bastante más complejo. Nosotros, por ejemplo, habíamos decidido votar por Esquella, que es un liberal de izquierda, ¿no es cierto?, como presidente. Pero él no quiso. Después decidimos, entonces, votar por la Patricia Polich. La Patricia Polich se mandó a decir que no quería ningún voto de derecha. Y se juraba ella que iba a salir. Ella tuvo la nada de votos. Nosotros tuvimos que llevar un candidato propio, entonces, porque ¿qué hacíamos? ¿No es cierto? Que sabíamos que iba a perder, con la idea que en la segunda vuelta podíamos encontrar un candidato que fuera, digamos, como te digo, institucional. Eso es lo que uno quería, ¿no? No estábamos hablando de que ni siquiera que fuera de lo que diría la centroizquierda, sino que fuera socialista, por último, pero institucional. Y no hubo ese candidato. Entonces, claro, después nosotros le dimos firma para que fuera Chaín, para que ella estuviera en la comisión reglamento. Le dimos firma para que Lorena Céspedes fuera vicepresidenta, que es de independientes no neutrales, que no tenía las firmas para ella, nosotros nos sobraba. Entonces, hay un esfuerzo por tender puentes, pero no es fácil, porque esto es bastante parecido a tender puentes en el Océano Pacífico, ¿no?, donde no hay orilla al otro lado. Y no hay orilla al otro lado porque no hay una centroizquierda. Entonces, claro, todos conversamos con el Frente Amplio, todos conversamos con los socialistas, todos conversamos con la Lista del Pueblo, pero al final todavía estamos muy lejos de tener un campo político común, porque lo que ellos están planteando, que puede que varíe en el tiempo, y esa es mi esperanza, lo que ellos están planteando es un cambio totalmente radical de la sociedad chilena, que va mucho más allá de lo que uno podría tener un acuerdo hoy día. En lo general, obviamente uno va a estar de acuerdo en el derecho a la vida, o en el habeas corpus, o en que los tribunales de justicia son independientes. Yo estoy haciendo abstracción de ese tipo de cosas, las cuales obviamente puede haber acuerdos puntuales, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que trabajarlo y darle tiempo. Y ver un poco. Por otra parte, tampoco existe hoy día liderazgos claros en la izquierda. Entonces tampoco hay, digamos, no sé, me imagino yo un Saldívar, un Gabriel Valdés, no tengo idea, un Ricardo Lagos, no existen. Puede que surjan, pero no existen tampoco. Esto es una cosa mucho más horizontal, donde, por ejemplo, digamos, el vicepresidente Baza fue elegido, ¿no es cierto?, y forma por el pacto, digamos, Apruebo Dignidad, que tiene el Frente Amplio, el Partido Comunista y otros más, ¿no? Pero el Partido Comunista le vota en contra de todas sus funciones. Entonces, él es un muy hábil político, pero aún así está enfrascado en una lucha interna. Entonces, es bien complicado esto de hacer. Entonces, yo sé que de afuera
es mucho más fácil decir, oye, bueno, pero ¿cómo no se han puesto de acuerdo? ¿Cómo no han hecho esto, no han hecho otro? Pero no es tan fácil. No, no, sin duda, yo no estoy diciendo eso. Lo que quería era que nos prendiera en luces, porque yo lo que te dije que de afuera se ve una caja negra, y como a los medios les gustan los titulares, lo que aparecen son los que dicen las frases más incendiarias de todo el Claro, mundo. bueno, obviamente Arturo Manillo obviamente es un personaje muy colorido, que obviamente hace no sé, hace su rol, que no es el rol de todo lo de Chile Vamos, ni mucho menos. Pero más allá de eso, es un hecho que hoy día tenemos que nosotros que ganar el espacio de la tolerancia, porque cada vez que la presidenta Loncón habla, ella dice, bueno, nosotros vamos a cambiar Chile, estamos refundando un Chile nuevo, un Chile plurinacional, donde los sectores privilegiados de Chile Vamos no van a tener la cabida que tienen hoy. Entonces no es tan fácil Ya, pero esa frase da para cualquier cosa, y aún mirado desde el punto de vista de un emprendedor, que como las ideas que defiendo yo, puede uno engancharse en orilla, porque uno como emprendedor, no sé, cuando tú tenés, no sé, del PGB, que el 15 o 18% del PIB son, no sé, 1.800.000 empresas, y 5.000 o 1.000.000 y 5.000 tienen el otro 85%. O sea, el reclamo por inclusividad en las pymes es una cuestión que nosotros todos podríamos aceptar, y limitar un poco el poder monopólico, y limitar un lote de cosas, o oligopólicos, que serían buenas para Chile. Entonces, hay orillas, pero mi pregunta iba más a los grandes articulados. Pero es que Rodrigo, esa no es la discusión. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, en la campaña planteé que una de las cosas que yo quiero incluir en la Constitución es una obligación del Estado de impulsar la competencia, que tiene que ver con eso. Pero eso no es la discusión. La discusión es que el representante del pueblo Chango, que son 4.000, que hace 2 años no existían. Hace 2 años el gobierno le reconoció al pueblo Chango que estaba extinto antes. Y se inscribieron 4.000 personas. El representante está elegido por 600 y tantos. Y él dice, mire, nosotros tenemos una sola medida. Y la medida es que queremos ser dueños de todos los recursos marítimos entre la segunda y la quinta región. Entonces tú dices, bueno, obviamente eso no va a pasar, ¿cierto? Pero ese es más o menos el nivel en que estamos hoy día. Esto tiene que pasar por un sedazo todavía, ¿no es cierto?, para que lleguemos a cosas más concretas, más posibles. Y ahí, lo que tú dices, puede haber espacio. Pero todavía estamos muy lejos de eso. ¿No? Todavía no hemos... Pero la pregunta era mía... Rodrigo, pero una cosa, disculpa, Julia. Que no me desordene el mono, ¿ah? Ya, linda, sí, me leí varias, ¿cómo se llama? Varias invitaciones. Oye, Bernardo, si la pregunta mía era si alguien como Bernardo de la Maza, por ejemplo, que se ve un gallo sensato, que se descolgó para votar por Daza, o si hay más de ese tipo, y si son buenos instrumentos, entre comillas, para atender mejor comunicación, y si lo existen más de eso, digamos, en el sentido de personas... No, sí, mira, eso lo hacemos todo. Si piensas tú que yo, por ejemplo, que tuve unos debates en el matinal con Stingo, pero muy fuerte, hoy día estamos íntimos. ¿No? Pero eso no significa nada. Eso es el principio del comienzo, porque de ahí a que uno llegue a tener una posibilidad de tener una posición o un punto político en común, queda muchísimo todavía, ¿no? Pero lo importante es que uno, obviamente, si uno es minoría, tiene que ir a negociar, tiene que ir a ceder, tiene que ir a ponerse de acuerdo, ¿no? Si no sería estúpido, ¿no? Pero lo que también tiene que tener en cuenta es que, como en todos los negocios, ustedes saben lo mejor que yo, los negocios son buenos cuando son buenos para las dos partes. Entonces uno tiene que ir encontrando la forma de que esto no sea solamente ceder, sino que sea ganar algo. Todavía estamos muy lejos de eso. En este momento lo que nos pide la izquierda es que cedamos en todo. Y eso, al final, no es negocio. Gracias. Gracias, Bernardo. No sé, Ángela, tu consulta iba más o menos en la misma línea, pero me gustaría que la expresaras. Quedó más o menos, respondí a mi consulta. Hola, Bernardo, que en el fondo serían los grados
o haber tenido la capacidad a estas alturas de relacionarse y conversar entre los convencionales, y la respondiste súper bien, y es terriblemente preocupante lo que señalas. Y por eso te quería agregar dos consultas. Una, si los convencionales están mirando que su popularidad va cayendo en forma importante. Hoy día escuchaba en la radio que ya ha caído un 20%. Si se habla de que ellos si les importa o no les importa. Y otra pregunta relacionada con el entorno político, que es cómo ven un potencial candidato de centro derecha que salga. Porque hoy día con Sichel un poco la derecha, la centro derecha como que estaba muerta antes de las primarias, pero hoy día no se ve tan mal la cuestión, y no sé cómo lo ven ancho de la convención. Eso es un poco mi... Y más me refiero a los convencionales más extremos hacia la de la izquierda, ¿eh? No sé si les importa el escenario o no les importa. Mira, yo creo que primero, sí, como te decía, hay un esfuerzo importante por tender puente. Yo me siento con Chaini, que hoy día es mi mejor amigo, y creo que eso existe. Segundo, creo que hay una preocupación por la imagen, sí, creciente. Yo lo noto porque, por ejemplo, el jueves pasado se votó este tema de las asignaciones, que casi triplicar las asignaciones, cuando no hay presupuesto. Yo voté en contra porque encuentro que no es responsable que se aprueben asignaciones en la comisión de administración que triplican el monto y cuando no hay presupuesto. ¿Cierto? Hay que conseguir un aumento de presupuesto primero y después aprobar las asignaciones. Y además se aprobaron dos cosas que son muy negativas. Una es que no son iguales para todos los convencionales, sino que los convencionales de los pueblos originarios tienen condiciones mucho mejores y los de las zonas extremas. Esto aparte del tema de los pasajes, porque el tema de los pasajes se pagan aparte. O sea, la convención le paga a uno los pasajes, y obviamente el que viene de Punta Arenas paga más que el que viene de Rancagua. Pero aparte de los traslados, que eso obviamente tiene que ser distinto, porque los convencionales viven en lugares distintos, obvio, la parte igualitaria, por decirlo, la parte en que no hay diferencia de traslado, se estableció que hubiera montos distintos. Y de hecho, a los pueblos originarios, por ejemplo, además la convención les va a pagar los pasajes de los asesores y para el resto no, ¿no? Y además los pasajes se pueden gastar pasajes sin límite. Nosotros queríamos imponer que las asignaciones fueran iguales para todos los convencionales, excepto el costo de los viajes, y que hubiera límite como hay en el Congreso, porque no puede ser que un convencional se pueda ir por el día, todos los días en avión, digamos. Pero eso está aprobado. Eso en la comisión se rechazó todas las indicaciones nuestras y se aprobó que casi triplicó el monto, más para los originarios y sin límite para los pasajes. Y mañana se iba a votar en el Pleno. Y ahora no estamos seguros si se va a votar o no, porque a raíz de lo que tú decías de la encuesta, en fin, hay como la sensación de que esto puede ser dañino y se están echando para atrás. Eso es como un detalle, ¿eh? Pero sí es malo esta idea, te fijas tú, de que la identidad, que es lo que yo decía, determina el valor del convencional. O sea, yo creo que con los pueblos originarios, obviamente que hay una deuda, y los pueblos originarios van a tener que salir ganando en esta constitución algo. Pero otra cosa es que los pueblos originarios tengan condiciones especiales. La constituyente Linconado tenga un departamento arrendado, mientras los otros van a un hotel, bueno, o sea, no, para 3 personas, los otros van solo al hotel, no puede ser. Entonces, ese tipo de cosas es lo que yo creo que hay que enfrentar. Hay un tema con lo originario importante, que es que la mayoría de la convención los apoya de forma más allá de lo que es prudente. Porque ustedes se fijan, los convencionales que tienen estos cupos reservados, tienen 17 de 155, pero tienen 2 de 9 vicepresidencias y tienen 4 de 15 en cada comisión. Entonces van aumentando su proporcionalidad. Y hay que tener ojo, como yo digo, yo insisto que los pueblos originarios hay que arreglar ese tema, digamos, y hay una deuda ahí. Pero la suma de los votos de los convencionales de pueblos originarios no llegan a 90.000 votos. Y son el 20%
del padrón indígena, que la mayor parte del padrón indígena votó por convencionales, digamos, chilenos, por poner el nombre. Entonces, bueno, no está sobre representados, y eso es un problema. El tema de las presidenciales, la verdad que no ha entrado mucho en el caso nuestro, por lo menos, ¿no? Yo creo que el caso de la división del Partido Comunista con el Frente Amplio, sí, ahí sí que están muy divididos por la presidencial. Gracias. Gracias, Bernardo. Elizabeth tiene la palabra y después Carlos Caller. Hola, Bernardo. Hola, Elizabeth. Ex candidato. Yo estaba en el grupo de los 24, donde estaba tú también. Mira, qué buena, Sí. qué buena. Yo soy de la Araucanía y no salí electa. Uh-huh. Así que estoy dedicada a mi emprendimiento, soy emprendedora desde hace 40 años, un poquito más. Bueno, y sin duda que mi pensamiento es sobre el emprendimiento. Y se está viendo un escenario bastante novedoso respecto al emprendimiento, sobre todo aquí en la Araucanía o en la ciudad de Temuco, ¿no es cierto? Donde ha salido mucha gente a emprender. No hay gente para trabajar, ¿ya? Porque muchas cuadrillas de maestros pusieron su propio negocio de hacer sus propias casas y los gaffiters y los soldadores y los pintores, etcétera. Entonces hay una efervescencia del emprendimiento tremenda, pero bastante también fuera de la legalidad, ¿ya? Hay una tendencia también a no pedir factura. La gente está empezando a caer en esto, ¿sabes? Que no me des boleta, no me des factura, ya, cosa que no sucedía antes. Entonces, tengo una sensación de que se están rompiendo una serie de normas que teníamos bastante estrictas en nuestra sociedad, ya, un poco por esta especie de carnaval de no sé qué cosa, ¿no es cierto? Como que se está diluyendo el orden, por lo menos aquí. Yo no sé si en Santiago y en otras regiones pasa. Entonces, mi pregunta era, ¿cuántos emprendedores hay dentro de la constitución, de los constituyentes que entiendan cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la calle? Que finalmente la calle manda en muchos aspectos. Y una cosa que comparto mucho de lo que han dicho anteriormente, ¿verdad? Cómo se está viendo desde fuera, ¿no es cierto? Se le está perdiendo el respeto a todo el sistema constituyente, y eso es bastante lamentable. Se ve desde afuera que están peleando esta misma cosa, ¿verdad? Estos derechos de este pueblo originario recién reconocido, ¿no es cierto?, que está peleando por su metro cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y quién está peleando por todos? ¿Quién está defendiendo, ¿no es cierto?, esta tremenda masa en el caso de los emprendedores? Un poco era una reflexión y un poco también una consulta, si hay una conciencia de las necesidades reales que tenemos, de las necesidades reales que tenemos en regiones, ¿verdad? Toda esta cosa del centralismo que nos ahoga, ¿no es cierto? Esta falta de autonomía muchas veces que retrasa la toma de decisiones. En fin, hay harto tema en eso, ¿eh? No sé si me puedes comentar algo al respecto, Bernardo. Bueno, yo lo que he notado es que hay poco realismo y poco entonces personas que, emprendedores, está la Angélica Tepper, Juan Chaine, una persona que conoce esto bien, en fin, por decir algunos que tú conoces, y habrá otros 5 más, ¿no? Pero el grueso de los contribuyentes son básicamente gente que viene de organizaciones sociales o que viene de organizaciones políticas, que ha sido, digamos, activista político, activista social, medioambiental, lo que sea, ¿no es cierto? Y que tiene entonces no mucho contacto con la realidad que no es la realidad de su causa o la realidad política. Y eso es malo, porque yo creo que necesitamos una constitución bien con los pies bien en la tierra. Y después hay otro grupo grande que son académicos, en los cuales tampoco encontramos ahí mucho experiencia concreta. Entonces, yo espero que en las conversaciones esto vaya aterrizando, y también en la medida que participen, y por eso que yo los invitaba a participar también, porque hay una comisión y va a haber una actividad importante de participación ciudadana, participación popular, pero en el fondo es invitar a que organizaciones, personas, etcétera, etcétera, vayan a exponer,
sobre N temas a lo largo del proceso, digamos, ¿cierto? Yo creo que eso también puede ayudar a transmitir el país real, ¿sí? En el sentido del país concreto de la gente que trabaja día a día, digamos, ¿cierto? Entonces, yo espero que eso cambie. Yo todavía, como te digo, tengo la sensación de que falta todavía bien aterrizar los temas, llevarlos a la discusión más concreta, y puede que eso mejore un poco la capacidad de llegar a algo más que tenga más sentido común. Así que eso es un déficit. Y eso va a depender, como digo, de lo que hagamos en la constituyente, pero también de las personas que vayan a hablarle. Por eso yo decía, yo no estoy pensando que haya que hacer digamos, quemar nadie ni hacer ninguna revolución, digamos, sino que lo que quiero decir es que si nosotros vamos a tener, digamos, pura gente que dice que hay que arrancar los pinos insignia de la Araucanía, digamos, a la constituyente, vamos a salir con un artículo absurdo que va a decir que se prohíbe plantar pino insignia, digamos, por decirlo, ¿cierto? Entonces, tenemos que también llevar gente de que comprenda cómo funciona esto y que, digamos, habrá que establecer normas ambientales y todo lo que sepa, pero todo lo que sabemos, pero que en el fondo haga que el país subsista, digamos, esto, y crezca y se desarrolle, porque al final, sin emprendimiento no vamos a superar la desigualdad, y sin crecimiento no vamos a superar la desigualdad, ni vamos a tener plata para derechos sociales, ni para medio ambiente, ni para nada. Okay, gracias, Bernardo. Carlos Caller, ¿estás por ahí? Sí. Te veo. Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Hola. Oye, siguiendo un poquito con el tema que tocabas tú, los pueblos originarios, yo quería saber cómo ves tú la tendencia de este grupo. ¿Se ve como una votación totalmente alineada, o cuando salgan temas, digamos, que van más allá de lo que son sus intereses particulares como pueblo originario, crees que puede haber algún tipo de diversidad? Yo he escuchado algo a la representante Rapa Nui, me da la impresión que es un poquito distinta la postura que tiene ella frente a algunos temas. No sé si es... Me parece que eso es cierto, Carlos, pero hasta ahora los pueblos originarios han votado en bloque y básicamente con la lista del pueblo. Pero yo pienso y espero que en el tiempo esto se vaya abriendo, entre otras cosas porque hay una mapuchización de los pueblos originarios que dista mucho de la realidad, no tiene nada que ver lo que están en el norte, lo que están en la Araucanía, son mundos muy distintos, y el extremo sur también es una cosa muy distinta. Entonces, yo espero que eso se vaya notando cuando avance la discusión. Bernardo, yo tengo una consulta. Hace un ratito se tuvo que salir, estaba Liliana Camelio, que ella es una emprendedora, bueno, y tiene su campo de la familia en la zona de Traillén. Y es muy emprendedora porque es bien innovadora con respecto a las cosas que va plantando, las variedades, etcétera. Y hay muchos ejemplos de eso en la Araucanía. Y obviamente ellos hoy día se están viendo con mucho riesgo, tienen mucho temor, como productores, digamos, como empresarios, y obviamente eso limita cuando uno les habla como técnico que tienen que cambiar variedades. Me dice, Julia, ¿qué voy a cambiar variedades si no sé lo que va a pasar, digamos? Teniendo una gran oportunidad, digamos, agroclimática esa región. Y por otro lado también está la gente del pueblo mapuche, que efectivamente hay mucho emprendedor, gente que tiene sus negocios, sus pymes, etcétera, y que está con mucho temor, digamos. Unos trabajan, digamos, para empresas o productores, pero otros también tienen sus propios emprendimientos. Eso, ¿cómo lo ves tú en este ambiente que está, que de alguna manera se toma también lo que está pasando en la Araucanía con respecto a la Constitución? ¿Ves alguna una conversación o definitivamente van separados? No, yo creo que el tema de la Araucanía va a ser una pieza muy importante de la discusión de la Constitución. Y ahí, bueno, el punto es cómo encontrar el equilibrio. Porque efectivamente, digamos, cuando uno oye a la presidenta Loncón, ella dice, mira, aquí el pueblo mapuche necesita, uno, territorio, que le pasen tierras. Segundo, que le pasen los derechos de agua en la zona. Tercero, autonomía, policía propia. Entonces uno dice, bueno, pero espérate, pues, a ver, ya, puede haber un tema de tierra o no, qué sé yo, está bien. Pero los derechos de agua, bueno, no pueden ser solamente del pueblo mapuche, además cómo se administran, digamos, de quién son al final, ¿no es cierto? Y después, bueno,
policía, bueno, no sé, si yo... hay comunidades mezcladas más, digamos, no sé tú qué hacen, o sea, ¿por qué va a haber una policía? Digamos? Entonces, yo creo que la pedida es muy corrida, digamos, ¿no es cierto? Muy ambiciosa. Entonces, va a haber que ver cómo se puede. Yo creo que eso va a depender mucho, nuevamente, de que existan también, en este caso, grupos de la Araucanía, que hagan presente su, su versión de los hechos, digamos, y sus posiciones, sus necesidades, y que equilibren esto, ¿no? Después de todo, yo miraba las votaciones. La presidenta Loncón sacó 10.000 votos. 1.000 votos son en la Araucanía. O sea, ella sacó básicamente votos fuera de la Araucanía. La constituyente Linconao sacó 15.000 votos, 5.000 en la Araucanía. Si hubiera ido, digamos, con respecto a los otros candidatos, habría sido la candidata número 7, ¿no? Entonces, ellas también tienen una cierta representación, evidentemente, pero se autonominan una representación muy superior de la Araucanía respecto a la que realmente me parece que tienen. Entonces ahí es donde hay que lograr equilibrar, ¿no? Y encontrar entonces aquellos representantes que puedan ayudar a que esto se lleve a buen término, porque en los términos que ella plantea es muy difícil. Es muy difícil en realidad, si nos quedáramos con esto. Yo imagino que esto será la pedida, y después la pedida será más exagerada que el deseo final, ¿no? Pero así como está, es muy difícil. Es muy difícil aceptar en el fondo una autonomía territorial, policial, legislativa total. Bernardo, yo hace un tiempo, bueno, hace hartos años atrás, la verdad, trabajé con el pueblo aymara y los atacameños, y también con el pueblo mapuche, y la verdad que las miradas... Va a tener que asesorarme entonces. No hay problema. Son bastante distintas. Las miradas de un aymara es absolutamente distinta, la mirada de un atacameño también es distinta. Desconozco las otras etnias, pero ellos concuerdan con esta pedida. Ahí me alineo un poquito con Carlos, decía, están alineados, porque yo me recuerdo que eran absolutamente distintas sus miradas. Es más, a ellos recuerdo que sentarse a negociar con el Estado, preferían que no estuviesen los mapuches. Ellos negociaban solo porque siempre en los mapuches quedaba un poquito la escoba, por decirlo así, porque tienen otra forma de exponer las cosas, la pedida también, etcétera. ¿Cómo lo ves eso porque el segundo pueblo, no, y puede que me equivoque, están los aymaras? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que eso, de momento, como digo, son un bloque. Pero yo creo que eso va a ir decantando, como dices tú, porque además creo que los problemas, pero por alguna razón, como que hoy día, supongo yo, ellos piensan de que ir junto con los mapuches le da mucho más peso, y entonces dicen mejor, digamos, negociamos mejor en bloques por ahora. Pero no parece razonable en el tiempo eso y en todos los temas, digamos. Ok. Gracias, Bernardo. Tiene la palabra Julio Muñoz. No sé si Julio estás ahí. Y después Julio Cañas. Julio Muñoz había hecho dos preguntas que tal vez se respondieron, que tenía que ver con la influencia de las redes sociales o de la opinión pública sobre la baja, digamos, de su popularidad de la Asamblea. Julio, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Sí. Perfecto. Julio, adelante. Sí, Bernardo, bueno, decía que estoy. Muchas gracias por la presentación. Mira, son 3 consultas. La partida para retomar un poco la presentación que hiciste con respecto a ese gráfico de crecimiento de Chile versus Estados Unidos. Si bien muestra claramente el éxito que ha tenido el modelo, ¿cómo se traduce esto a los ciudadanos finalmente, que no pueden o no quieren leer los datos? Básicamente, ¿cómo lo aterrizamos, logramos ilustrarlo, o por último, cómo le ponemos el alma al títere para que hable? Con respecto a la otra consulta, con respecto a la Constitución, quedan presionados, ya esto es más personal, un poco más a ti, como tu visión, con respecto a la mirada de las redes sociales y los dichos que se mencionan, el típico cuando se sienten a escribir, o la Constitución ya está escrita por ciertos sectores y estamos puro leyendo acá. Y la última consulta, que esa sí ya la mencionaste un poco, si pudieras profundizar con respecto a las asignaciones, que ya algo mencionaste. Ya, mira, el tema, bueno, yo creo que efectivamente yo tengo una cierta opinión, una cierta percepción sobre por qué se produjo el estallido social, ¿no? Pero creo que eso daría como para
para una conversación aparte, ¿no? O sea, completa. Pero sí hay esta contradicción, ¿no es cierto?, donde al final Chile tuvo un desarrollo enorme, pero este desarrollo no impidió que la gente saliera a la calle. Y creo que hay varias razones, pero una, y como te digo, creo que es una cosa que vale mucho la pena analizar, y obviamente yo no tengo la respuesta definitiva tampoco, creo que una cosa que es tan atípica y sorprendente que nos va a perseguir por muchos años, cómo entenderla, ¿no? Pero no, así que no voy a dar la percepción que yo tengo completa, pero sí creo que hay varias cosas. Uno es un tema de que cuando uno hace campaña, por ejemplo, en mi caso en Peñalolén, o cuando uno ve las encuestas profundas, lo que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Chile con la Católica, descubres que lo que la gente en realidad quiere es un cambio de sistema. Pero ¿cuál es el sistema para ello? El sistema es la lista de espera en los temas médicos, es que el colegio municipal es malo, es que cuando quieren el permiso para la patente de alcoholes, por decir que son emprendedores, no se las dan, es que cuando van a pedir el subsidio no se lo dan. Y yo estuve en tomas, por ejemplo, en Peñalolén, que me decían, mire, nosotros queremos comprar ese terreno. Si nosotros no queremos robarle a nadie. Lo que pasa es que nosotros estamos en un comité de vivienda, y o sea que hace 10 años que no nos llega a la casa, porque la que administra el comité de vivienda cobra 500.000 pesos para subirte en la lista de espera, digamos, ¿no es cierto? O nosotros queremos vivir en la comuna y nos quieren mandar fuera de la comuna. Entonces, lo que quiero decir es que y ellos dicen, mire, aquí los políticos se arreglaban los bigotes, vivían felices, se felicitaban, ganaban mucho, gastaban mucho, asignaciones, y no se preocupaban de los problemas. Y aquí no se arreglaron las pensiones, no se arregló la salud, no se arregló el tema de vivienda, que se convirtió en un problema tremendo con la inmigración. Siempre fue un problema, pero explotó con la inmigración. La justicia, entonces los fiscales, aquí los fiscales sin Panagua, aquí está lleno de delincuentes, todos sabemos quiénes son los drogadictos, los traficantes, y con suerte pasan un día de eso, ¿no? Entonces hay la sensación del choreamiento más feroz con respecto a este Estado indiferente, ¿no? Un Estado que no se preocupó de las personas, y por consiguiente un sistema político que no se preocupó de las personas. Y eso, entonces, en ese sistema político va desde los del Frente Amplio a los de extrema derecha, digamos. Todos van en la misma rabia, digamos, la misma sensación de indiferencia y de inoperancia. A eso se suma que hubo la sensación de que hay empresas grandes que han abusado, ¿no es cierto? Eso está muy vinculado a los servicios básicos, a internet, a teléfono, a estas cosas, digamos, y efectivamente uno quiere cortar un contrato de estos recurrentes de internet y se puede pasar 3 meses tratando, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay un sistema en el Ministerio de Economía que es automático, no existía. Bueno, entonces, en definitiva, hay otras cosas más, pero eso es un tema. Y esto también está aumentado porque el crecimiento económico se frenó desde Bachelet 2. Bachelet 1 creció re poco, Piñera 1 creció muchísimo, y después Bachelet 2 creció muy poco, y Piñera 2 se lo comió el coronavirus. Entonces, al final, la sensación de milagro económico, que era una palabra que los economistas usábamos, se perdió, porque en el fondo el milagro económico lo vio gente que le tocó el milagro económico, pero los últimos 10 años no había milagro. Entonces, obviamente, eso, sumado a la llegada de una enorme cantidad de inmigrantes que se comió los sueldos, que se comió los puestos de trabajo más satisfactorios, que colapsó los sistemas del Estado, además, profundizó esta sensación. Ahora, el punto, entonces, es que lo que la gente quiere por cambiar el sistema es cambiar cosas muy concretas, que tienen mucha razón, pensiones, salud, etcétera, etcétera. Y por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay un sector de extrema izquierda que está tratando de identificar, cambiar el sistema, con cambiar el tipo de sociedad que lo sostiene. Y eso la verdad que los votantes no lo tienen en la cabeza. Ahora, en la medida que se los digan que para cambiar la lista de aranceles de FONASA, por ejemplo, resulta que hay que cambiar la Constitución, y además hay que cambiar el sistema político, y hay que cambiar la economía de mercado, hay que cambiar la libertad de prensa. Bueno, obviamente van a terminar aceptando todo eso, ¿cierto? Y esa es la discusión. Y yo creo que efectivamente a los sectores, a partir de una sociedad libre, que yo incluyo desde la derecha a la centro-izquierda, que unos querrán más impuestos y un sistema más de socialdemocrático, otros lo contrario, pero más o menos juegan fútbol.
ese sector yo creo que ha sido muy incapaz de comunicar, que es capaz de producir cambio, pero cambio en libertad, cambio con sentido de realidad y con justicia. Y por eso entonces resulta tan atractivo intentar con otros que le ofrecen cambios mucho más radicales, digamos, que parecen que puede ser una buena apuesta, ¿no? Versus sectores que aparecen como reacios al cambio. Yo creo que los dos gobiernos de Sebastián Piñera fueron demasiado poco reformistas, demasiado poco audaces, y no enfrentaron entonces una serie de problemas bien concretos que había, ¿no? Ahora, es verdad que tiene un terremoto, es verdad que tiene un coronavirus, un levantamiento social, o sea, también, bueno, uno puede tener alguna explicación, pero raya va la suma, ¿no es cierto? La concertación se fue enquilosando y no fue haciendo la reforma, y los gobiernos de Sebastián Piñera tampoco. Entonces esto se trabó. O sea, por ejemplo, el CAE estuvo pésimamente mal hecho. Fue una pésima política de Ricardo Lagos, que hizo muchas cosas buenas en otras cosas. Entonces, ¿qué sentido tiene que hoy día exista todavía? O sea, no tiene ni un sentido, es un tema que había que arreglar hace mucho tiempo. Las pensiones, misma cosa, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Bueno, el tema de las redes sociales. Las redes sociales obviamente magnifican las cosas, y particularmente Twitter, ¿no es cierto?, que es una especie de gran ring de box, ¿no? Otras redes son más equilibradas y representan mejor el país, como Facebook y Instagram, ¿no? Pero las redes sociales son importantes. Y sí, efectivamente, digamos, yo creo que la constituyente ha perdido un poco yo sí creo que no ha perdido tanto el prestigio, ¿eh? Pero ha perdido algo el prestigio, por el mismo comportamiento, ¿cierto? Porque el hecho de haberse dedicado a una declaración, a mí me decían los del Partido Socialista que después del primer fin de semana, cuando fueron a sus regiones, después de haber firmado la declaración para liberar los presos del estallido social y los presos de la Araucanía del 2001, los mismos votantes socialistas le decían, ¿pero qué están haciendo? Si ustedes fueron para elegir para redactar una constitución. Entonces yo creo que eso fue un mal paso. El tema de ir disfrazado de Pikachu y de dinosaurio tampoco ayuda. El hecho de andar haciendo rondas tampoco, ¿te fijas? O sea, le quita la seriedad a esto. La tercera pregunta ya se me olvidó. No sé cuál era, Julio. No, un tema que ya había tocado antes, que es el tema de las asignaciones. Bueno, el tema de la asignación es bien simple. El tema de la asignación en realidad es que lo que se aprobó en la comisión, que se va a votar supuestamente mañana, es casi triplicar el monto. Y lo malo que tiene eso, como te digo, que el presupuesto lleva 4 millones o 4.300.000 si eres pueblo originario. Y resulta que el presupuesto establece 1,5 millones. Entonces no hay plata. Las asignaciones son gastos. Una parte son para viático, para alojar a los que están en regiones, no en mi caso. Otra parte son 2 millones para contratar asesores. Y la otra parte son 500.000 pesos para gastos generales, digamos, a rendir. Y lo segundo que yo creo que era muy importante que hubiera un criterio de austeridad y un criterio de equidad entre todos los constituyentes que no se respetan. Gracias, Bernardo. Efectivamente Gracias. no ha habido ninguna de esas dos cosas, ni austeridad ni equidad, digamos. Julio Cañas, pasamos a otro Julio, que Gracias. tú ves que tenemos distintas generaciones y ves que, digamos, gente nueva, Julios viejos y Julios nuevos. Y después viene Iván Zamorano, y yo creo que ahí vamos a andar para no usar mucho de tu tiempo. Julio. Gracias. Un gusto, Bernardo, tenerte de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Julio. Mira, aunque reconozco que la fuente de este dato es CADEM, en 3 semanas de convención, la confianza en la convención constituyente ha caído 14%. Y si esto sigue así, va a terminar convertido en lo mismo, en otro grupo desacreditado como el Parlamento, como los partidos políticos, etc. Mi primera pregunta entonces es si acaso dentro de la convención los grupos más radicales tienen conciencia de que no pueden farrearse. Por otro lado, esta oportunidad que han tenido de poblar mayoritariamente la convención
para evacuar un producto que pueda ser representativo para todo el país. Y segundo, ¿cómo ves tú que el emprendimiento como sector, como sistema de gremios, de agrupaciones, se puede organizar para hacer ver a la opinión pública y a su vez penetrar con esa fuerza también en la convención, que la creación de empresas ya no es una cosa de clase, de un sector, un lujo derechista, sino que una realidad nacional y mayoritaria? Todos sabemos que el 80% de la mano de obra trabaja en pymes, y esas pymes no son la derecha, son muchas personas que tienen empresas pequeñas que dan empleo y que incluso al momento de votar ni siquiera se identifican con la derecha. ¿Cómo crees tú que se podría proteger un poco los intereses de los emprendedores desde afuera, y cómo deberían manifestarse estos gremios? Juntemos la pregunta con la de Iván. Sí, me parece bien juntar las preguntas porque un poco apunta hacia el mismo sentido mi pregunta. ¿A quién ves tú, Bernardo, como los líderes que están empujando el movimiento de izquierda? Porque yo sé, bueno, Atria es representante fiel del Frente Amplio, Baza en cierto sentido también, aunque Baza es un personaje bastante ambiguo. Estuve analizando su biografía y es como casi como la Kenita de la Reina, así va para todos lados. Bueno, eso es un ejemplo que tú conoces. Claro. Entonces, esa es mi pregunta. ¿A quién ves tú como los líderes en este minuto? A mí me preocupa Atria porque siendo un doctor en ciencia, bueno, Goebbels también era un doctor en ciencia, así que eso no es ningún aval de que una persona sea buena o no. Pero ¿a quién ves tú como los líderes de esto? Porque van a ser en cierto modo los que van a influir a la gente que es más inexperta, a la que dices tú que es como gente común y corriente. Correcto, correcto. Mira, primero el tema de la imagen, yo creo que es bien importante. Yo creo que esto va a ser, bueno, es malo y bueno. La parte mala es obvia, la parte buena es porque evidentemente puede ser un llamado de atención para tomarse más en serio esto y institucionalizar más la convención. Hay que entender, como te digo, que una parte muy importante son dirigentes que vienen de la calle, vienen del estallido social, entonces ellos parten de la base que todo el mundo piensa como ellos y que ellos tienen una cuenta corriente enorme, digamos, de apoyo y de prestigio, y yo creo que eso no es así. Y como no tienen experiencia política, tampoco tienen en la cabeza que todo cambia, digamos, la política, bueno, lo hemos visto, ¿no? Todo, cambia el viento muy rápido, entonces al final lo que es prestigio pasa a ser el prestigio, lo que era bueno se malo, el candidato sube, baja, en fin, ¿no es cierto? Entonces yo creo que les falta esa percepción. Entonces ellos como que partieron diciendo, y aquí nosotros somos rey del mundo, nosotros aquí ganamos, nosotros tenemos todo el poder, nosotros hacemos lo que queremos y tenemos toda la ciudadanía junta. Y en todos sus discursos ellos parten de la base que todo el mundo está detrás de ellos, digamos, lo cual obviamente nunca es posible para nadie. Creo que el tema de cómo organizarse, digamos, los emprendedores, cómo hacer, yo creo que eso es clave, y es clave pasar al contenido más concreto. Porque si ustedes le preguntan, hacer una encuesta mañana a los 155, ¿usted apoya el emprendimiento? Yo te aseguro que tienes, te invento, 140 a favor. Pero no basta con el título, todos sabemos que el título de la película no basta, entonces tú importa el contenido, y la verdad es que uno puede decir yo estoy a favor del emprendimiento, pero si le voy a dar al Estado un poder inmenso en la economía y voy a establecer que hay áreas que están bloqueadas, si voy a sacar al emprendimiento, a la empresa privada de una cantidad de actividades, si voy a establecer que el Estado puede competir con ventaja, si voy a tener un sistema tributario arbitrario, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, digamos, ¿qué emprendimiento me queda? Pues me queda el puro título. Entonces yo creo que es muy importante pasar a eso. O sea, yo creo que el emprendimiento tiene en Chile un enorme hoy día y merecía buena fama, ¿no es cierto? Y por consiguiente no hay nadie que vaya a decir que estoy en contra del emprendimiento. El problema es si sus actos, digamos, sus medidas concretas son consistentes con esa declaración de
de apoyo al emprendimiento o no. Y ahí es donde yo creo que están las diferencias. Entonces yo creo que eso es lo que hay que manifestar. Ahora, ¿cómo hacer esto? Bueno, yo creo que hay gremios donde se pueden hacer y hay entonces la necesidad de organizar. Ustedes mismos, por ejemplo, podrían ir el día de mañana a exponer algunas de las comisiones que hablan de algunos de los temas que sean pertinentes. Porque hay la idea de la participación popular ciudadana amplia, cosa que yo creo que es muy buena. Y entonces ahí es donde hay la oportunidad para dar voces. Y la voz no está, hoy, la gente que ha ido, que ya ha ido participación, no son solamente las grandes, digamos, institutos, universidades o gremios o las típicas organizaciones predecibles, digamos, sino que un montón de organizaciones nuevas, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y yo creo que eso es el tema. Y el tema, como te insisto, es llevar esto a la cosa concreta. O sea, decir, mire, yo para emprender necesito que haya competencia, necesito que haya mercado, necesito que haya un sistema tributario estable y de reglas parejas. Porque una cosa que uno echa de menos en la convención es una cosa que Chile había avanzado muchísimo y que es una cosa muy, muy básica y que uno, por conocida, ¿no es cierto?, no se habla y por hablar se olvida, ¿no es cierto? Por no hablarla se olvida. Es que necesitamos reglas parejas. Entonces, cuando uno habla de asignaciones para los constituyentes, tiene que ser pareja. Cuando uno habla de forma de dar la voz, de dar para la palabra, tiene que ser pareja. No como impuesto base impuestos que primero tienen preferencia a los pueblos originarios, tienen preferencia a los de regiones versus los de Santiago, y hay preferencias según las ideas políticas. Entonces resulta que ese sistema no es una regla pareja, y el sistema no es correcto. Y eso está muy metido en yo estoy hablando de dos ejemplos bien internos, ¿no es cierto? Que ustedes le pueden decir, me importa un rano, tienen razón, pero eso marca la idea que yo creo que es muy importante recuperar, que tiene que haber leyes parejas y reglas parejas para todos. Porque además no hay ninguna pyme que no quiera ser mediana, ni ninguna mediana que no quiera ser grande, ni ningún emprendimiento que no quiera ser famoso y grande. Entonces, también hay que defender todas las empresas, porque al final las empresas crecen, se achican, se mueven, los que son chicos quieren ser grandes, entonces no basta solamente con defender el pequeño emprendimiento, ¿no es cierto?, sino que también todos los demás. Además que la mayor parte de las pymes viven de otros clientes que son otras empresas muchas veces mayores que ellos, así que todo esto es una cadena, ¿no es cierto?, es un ecosistema de la economía, no es una cosa de compartimentos estancos, yo puedo cortar la torta en distintos pedazos. Y respecto a los líderes, yo creo que falta mucho los líderes. Ates tiene un peso intelectual importante, Baza, como tú decías, que además es un buen político. Hay otro constitucionalista más específico, más técnico, de Viera, que es del Frente Amplio también. En los socialistas no ha aparecido mucho líder. Creo que ahí no hay aparentemente hasta ahora ninguno que ronque, digamos. La lista del pueblo es muy organizada. Tiene un par de abogados muy buenos. Una lista donde los constituyentes reciben una hojita todos los días que le dice lo que tienen que decir, no exagero, le dicen los temas que se van a discutir, un poco la agenda del día, digamos. Esto no es un grupo de gente que salió por azar, que, digamos, se encontró a la entrada del CERVEL y firmaron juntos. No. Esto es una cosa súper organizada, que tiene un plan, que tiene una estrategia, que tiene una lógica en la constituyente y fuera de la constituyente. En los comunistas es Barraza el líder. En la centroizquierda, esa es como la pieza más faltante. Algo la Patricia Pulitzer, del grupo de independientes no neutrales, que está más a la izquierda que la centroizquierda. Algo en Felipe Arboe, pero mucha dificultad con este otro grupo de centroizquierda. Y en Chile Vamos todavía no hay tampoco un liderazgo tan claro en el tema administrativo, en el tema interno, en el tema de cómo hacer un buen reglamento, de cómo tener... Rodrigo Álvarez es una persona que conoce muchísimo de reglamento, fue presidente de la Cámara, fue diputado, es un muy buen abogado, así que ha resultado muy bueno en eso. Y por eso está de vicepresidente, pero su rol no es un rol de liderazgo político, digamos, del grupo, sino que de liderazgo técnico
es lo que se necesita en un vicepresidente minoritario, que es que asegurarse que esta convención se institucionalice lo más posible. De manera que falta ahí. Yo creo que van a surgir seguramente. Pero falta todavía, y yo creo que, pero esto es una idea mía, que a lo mejor estoy equivocado, pienso yo que en el tiempo la Constitución se va a ir dividiendo. Un grupo para volver al activismo político puro, que es ahí de donde vienen, y ese es su mundo, y la calle es su mundo, digamos, trabajar por las campañas, etcétera, etcétera, es donde se sienten cómodos, y otro grupo va a estar trabajando más en la Constitución misma. Bueno, cuando voten, obviamente van a llegar todos a votar, pero yo creo que eso es como lo que va a ocurrir, porque si uno tiene la sensación, y eso lo digo yo ya en máxima confianza, ya, es desilusionante para mí el nivel de la discusión. Desilusionante. ¿No? O sea, esto si fuera un emprendimiento, bueno, no habría durado ni 2 semanas. O sea, no hay... se trabaja muchas horas. No es que no se trabaje, ¿eh? Son debates eternos que se dan vuelta en círculo con gente que tiene muy poco experiencia en cómo trabajar, en cómo organizar equipos de trabajo, en cómo ser eficaz, ¿no? Y donde el grado de desconocimiento es inmenso, ¿no? Sobre las cosas más concretas, y eso que estamos en la parte simple. Porque cuando llegue la parte complicada, yo también me declaro bastante ignorante en toda la... Yo no soy abogado y no soy constitucionalista, pero estamos hablando de cosas de sentido común, ¿no? Como son las reglas de funcionamiento. Entonces yo creo que eso es una cosa que ojalá mejore, ojalá las universidades apoyen más y los expertos, los constitucionalistas apoyen más. Bueno, yo le agradezco mucho, así que yo, Julia, para despedirnos, porque es muy tarde y querrán todos ir a tomar una copa de vino. Bernardo, solamente eso, solo agradecerte y solamente en la misma línea, pero en el fondo ya lo comentaste, los mínimos comunes, que planteaste las reglas comunes para todos. No sé si en ese tema, en el esfuerzo con los personajes más razonables que han mencionado, de buscar cuáles son los puntos que hay de valores universales, porque no es cierto que la fragmentación total, finalmente lo que va a terminar pasando es que no construimos la casa de todos. O sea, mi punto es si tú ves esa línea de construir y que con los medios de comunicación de si hay puntos comunes o aquí es la casa para algunos. Y finalmente, para decirte nomás, para que cuentes con nosotros, Chile Suma, apoyarte, y si hay alguna iniciativa, tú mencionaste algo que te podamos apoyar, hay varias emprendedoras de regiones, gente que tiene ideas, que cuentes con nosotros, porque yo creo que todos los chilenos queremos que les vaya muy bien a ustedes, pues desearte mucha suerte en esta travesía por el asambleísmo, que yo tengo recuerdos universitarios, son desastrosos, digamos. Yo creo que eso es lo que está pasando, el asambleísmo eterno, que es lo más ineficiente, pero... Eso nomás, Bernardo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo le agradezco a todos que han tenido la bondad de quedarse hasta tarde. Además, ojalá tomen una copa de vino porque no se desilusionen tanto. Pero esto estamos partiendo, ¿no? Así que yo creo que también hay que darle el beneficio de que esto es un proceso. Esto tenía que pasar por un periodo de que poner las 2 mejillas, como decía yo, porque aquí venía un grupo que tiene mucha rabia acumulada. Así que obviamente hay un proceso de descarga de eso. El punto es que transitemos luego de eso a un sistema en el cual todos seamos capaces de participar en igualdad de condiciones, digamos, y donde haya reglas, porque sin reglas, cualquier organismo colegiado, ya sabemos el chiste de que el camello es un caballo diseñado por un comité, ¿no? Entonces, si no tenemos reglas, vamos a terminar con un camello. Entonces, yo creo que eso es lo que necesitamos. Y bueno, hay que poner el hombro, porque negocio hay siempre, ¿eh? Aún en las peores situaciones de los países, siempre hay negocios, así que no hay que tampoco pensar que esto detiene el mundo, esto nos genera más incertidumbre a los emprendedores, pone un poco más difícil la pista para variar, pero en realidad hay que seguir poniendo el hombro y seguir sacando a Chile adelante y seguir hablando con la gente. Yo creo que los emprendedores tienen que hablar mucho, hablar con la gente que los rodea, hablar con los medios, organizarse lo que puedan. Pero es muy importante que esa bandera se afirme, y no solo, como te digo, con el título de que, oye, estemos con el emprendimiento. Si todos estamos con el emprendimiento. El problema es entender qué significa estar con el emprendimiento y qué significa no estar con el emprendimiento. Y generar de una vez que esta constituyente genere la certeza luego, porque al fin de cuentas,
además de los dolores de los emprendimientos, hay 1 millón de chilenos que no tienen trabajo. Y ese millón de chilenos no va a encontrar trabajo rápido si no tenemos las certezas para que este país vuelva a despegar económica y socialmente. Y esa es mi voluntad, luchar por eso, así que yo le agradezco mucho el apoyo, espero contar con usted y poder repetirnos y conversar más adelante. De todas maneras, Bernardo, te vamos a invitar nuevamente y gracias por tu disposición de aceptar todas las preguntas de este grupo. Y bueno, esperamos que tenerte nuevamente en un futuro cuando vayan adelantando los meses y ojalá tengamos, somos optimistas, así que confiamos, digamos, en que esto fue el primer movimiento y ahora se van a ir ajustando las cosas. Yo le pido a todos que puedan abrir su micrófono y darle un aplauso a Bernardo por su buena disposición con nosotros. Como dijo Cristian, cuenta con nosotros, para nosotros es un tema muy fundamental y por supuesto todos los temas son relevantes, el tema del emprendimiento, el tema del territorio, etcétera. Así que muchas gracias y que disfrutes una buena copa de vino, me imagino un Carmenet por ahí, ¿o no? Eso sería bueno, ¿eh? Ya, bueno, muchas gracias a todos, Bueno, que le vaya muy bien. Yo estoy en la oficina, tengo que ir a mi casa todavía, ya. Bueno, abrazo, gracias. Y fuerza a ustedes, que ustedes sí que tienen que sacar adelante este país. Ya, adiós. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.